Buen día, alumnos. El día de hoy vamos a tocar un tema más en razonamiento verbal y resolver algunos ejercicios de tu libro. Bien, nosotros ya hemos terminado el primer bimestre, así es que en tu cuaderno tiene que estar lo siguiente. Segundo bimestre, unidad 3. El valor del mes, ¿cuál es? La gratitud. La frase de este mes es: el que da no debe volver a acordarse, pero el que recibe nunca debe de olvidar. Ahora, nuestra confesión de fe es la siguiente: pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos encontrar en 1 Corintios 15:37. Ahora sí vamos a nuestro primer tema de la unidad 3. Tienen que copiar todo, voy a yo esperar las fotos, chicos, de sus cuadernos. Los niveles, ¿sí?, del análisis del texto. Ese es nuestro tema. Vamos a analizar el texto, pero para eso tenemos que saber qué es el texto. El texto es una unidad de comunicación, ya una de las unidades, que se caracteriza por un propósito o intención. ¿Cuál es su propósito e intención del texto? Mira, un texto te puede informar, te puede manifestar un sentimiento, un reclamo, etcétera, ¿sí? Pero tiene que tener un texto, lo que es importante que tenga es coherencia, ¿ya? Cohesión y que se adecue. Si tu texto no es coherente, nadie te va a comprender. Ahora, el texto se tiene que adecuar, ¿no?, al contexto, ¿sí? No podrías escribir un texto muy culto para alguien poco instruido. A eso me estoy refiriendo. Ahora, vamos a ver lo siguiente, los niveles de análisis de un texto, pero vamos a ver el nivel pragmático. Ahora sí vamos a hablar sobre los niveles. En el nivel pragmático, nosotros vamos a ver aspectos del texto. Tenemos tres actos: el locutivo, ilocutivo y perlocutivo. En el acto locutivo, ¿ya?, vas a producir un enunciado. Lo que quieras decir. Por ejemplo, aquí dice: ayúdeme, ¿sí? Ese es el acto locutivo. Ese es su enunciado. El acto ilocutivo es la intención que tiene. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quiere el emisor expresar? ¿Qué quiere informarme? ¿Quiere ordenar? ¿Qué es lo que quiere? Ah, ya. Con esa palabra ayúdeme, su intención es pedir auxilio. Y el acto perlocutivo es la reacción, ¿sí? Es el efecto. Si alguien lo ayuda o no le ayuda. Entonces, el efecto que tiene la emisión del enunciado. Si no tuvo un buen efecto, por ejemplo, puede decir ayúdeme y nadie puede acudir a ayudarlo. Pero bueno, el efecto correcto debería ser, ¿no?, que la ayuda que se le brinda, o sea, que sí alguien lo ayuda. Ahora vamos a ver el nivel estructural. El nivel estructural, dice, se incluyen tareas como la identificación de las partes del texto. Es decir, sí o no todo texto tiene un inicio, ¿sí?, una introducción, un nudo o un desarrollo y una conclusión, ¿ya? Eso es lo que se va a ver. Cuando es un texto lineal, bueno, así inicia, ¿no?, con introducción, nudo y desenlace, pero cuando es un texto no lineal, entonces puede empezar por el desenlace, va al nudo, se va a la introducción y así, va mezclando cosas para terminar otra vez en el desenlace. Pero tenemos que analizar, pues, de eso se trata el nivel estructural, de analizar, ¿sí?, las partes, va a identificar las partes que tiene el texto. Ahora, sigamos. Vamos con el nivel semántico, ¿ya? El nivel semántico es el nivel de contenido. Mira, hemos visto el nivel pragmático, que ahí vimos los actos, ¿no? Ilocutivo, perlocutivo, ¿ya? También tenemos el nivel que dijimos estructural, que veamos cuáles son las partes del texto. Ahora vamos con el nivel semántico. Mire, ya estamos viendo tres niveles. El nivel semántico es el nivel del contenido, sema, significado, ¿sí? Entonces acá también tenemos lo siguiente, dice acceso y obtención. ¿De dónde yo voy a sacar información del texto? Entonces yo me voy a basar en el texto. Si se acude al texto, voy a obtener información, no solo información, sino también conocimiento sobre el texto. Integración e interpretación. Entonces, a partir del texto,
Yo leo el texto, entonces voy a interpretar qué me está queriendo dar a entender, qué significado tiene. Entonces, todo lo que el texto ya mencionó, a partir de ahí yo voy a interpretar, voy a identificar las ideas o implicaciones que subyacen en el mismo, ¿ya? De qué está tratando, de qué habla el texto. Ahora, tenemos la reflexión y valoración. Aquí ya, mira, en las dos primeras, si te has dado cuenta, hablábamos del texto, ¿sí o no? Claro, aquí, a partir del texto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, o sea, ya esto va a ser de nuestro conocimiento previo, ¿sí? Tus saberes previos. Se recurre a conocimientos e ideas o actitudes externas. Ya tal vez, bueno, tú no tengas ningún conocimiento, entonces vas a tener que buscar en otros libros o en, no sé, en el internet, ¿sí? Al texto para relacionar la información con los propios marcos de referencia conceptual. Entonces, yo busco y relaciono, ¿ya? Por ejemplo, si estaríamos hablando de las plantas, entonces yo me acuerdo, imagínate, fui al campo y vi varias plantas ornamentales, no sé, es que adornan, entonces, y ya yo lo relaciono, ¿no? Ah, las plantas, ah, ¿verdad? También hay plantas ornamentales. ¿Entiendes? Tú vas a relacionar y vas a valorar el texto. Por ejemplo, acá dice, ¿no? El miedo, ¿alguna vez ha experimentado usted un sudor frío que recorre su cuerpo mientras se expone ante el público? Horrible, ¿no? Sí, se trata del miedo, una sensación que responde a una determinada situación que enfrentan los seres humanos. Con el miedo se da una descarga de las hormonas adrenalina y noradrenalina. Ahora dice, a continuación se presentan preguntas para evaluar el nivel semántico. A ver cómo vamos a evaluar. Acceso y obtención de información. ¿Qué hormonas? Ya, eso es del texto, ¿sí o no? ¿Recuerdas que te dije meramente del texto cuando yo voy a obtener información? ¿Qué hormonas se descargan cuando se siente miedo? Ahí dice adrenalina y noradrenalina. O sea, es textual, es literal. ¿Qué es el miedo? Ah, dice, el miedo es una sensación que responde a una determinada situación que enfrentan los seres humanos. Integración e interpretación. Ahora, a partir del texto, voy a ¿sí? elaborar los significados. Voy a ver de qué trata mi texto. ¿Cuál es el tema? Ah, el tema es el miedo. ¿De qué trata? Del miedo. Y la idea principal del texto es esta. El miedo, una sensación que responde a una determinada situación que enfrentan los seres humanos. Todo eso es la idea principal, ¿ya? Es una idea, ¿cuál sería? Sería, a ver, por el tipo de ubicación de la idea principal, sería una, ¿cuál sería, chicos? A ver. Ah, ya. ¿Puede ser encuadrado? No. Está en el centro. Ah, ya. Entonces, ¿qué tipo de texto, qué tipo de idea principal es? A ver, voy a dejarles pensando mientras continuamos. ¿Quiénes son capaces de experimentar miedo? Ahora ahí dice, ¿no? Se trata de miedo, una sensación que responde a una determinada situación que enfrentan todos los seres humanos. ¿Quiénes son capaces? Los seres humanos. ¿Sí? Los seres humanos. Ahora, la reflexión y valoración. Ahora sí, yo te dije que tienes que buscar de tus saberes previos, ¿ya? No va a estar en tu texto. ¿Considero positivo o negativo sentir miedo? ¿Ves? Ahí tú ya te haces la pregunta a ti. ¿Qué consideras? ¿Por qué? Bueno, tú puedes decir sí, puedes decir no, ¿por qué? ¿Es adecuado que el texto inicie con una pregunta? Ah, ya tú responde. A mí me parece que está bien, a mí no me parece. Bueno, particularmente a mí sí, porque causa expectativa para poder continuar, ¿no? Con la lectura. Ya. Entonces ahora sí les voy a decir la respuesta, analizante, sintetizante, porque está en el centro. Ese era el tipo de idea principal. Bien, ahora vamos a ver el último que es el nivel verbal. El nivel verbal, dice, tiene como objetivo descubrir el uso del lenguaje del autor. ¿Ya? Ahora, los aspectos verbales se agrupan en diferentes niveles también. Puede ser los sonidos, cuando es el nivel fonético, ortográfico. También puede ser el visual, cuando es nivel gráfico. O sea, de qué manera ha escrito el autor, ¿no?
También puedo estudiar las palabras en su forma, de lo que escribió el autor. En nivel léxico-semántico voy a estudiar la oración, los sintagmas, ¿no? Sintagma verbal, sintagma nominal. También puedo, ¿no?, ver los valores semánticos de los enunciados, que el nivel semántico también, el nivel verbal tiene que ver con el nivel semántico. Ya chicos, ahora sí vamos a realizar las prácticas. Esa está en la página 30. Los que no tienen libro solo copian pregunta 1 y su respuesta para cuando tengan libro ustedes puedan completarlo. Analizo el texto con atención y luego respondo las preguntas. Alienación. A pesar de ser Sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zanguero de Alba, dice, de alta lima, y cada vez más a un rubio de Filadelfia. Quería ser rubio, a pesar de ser morenito, ¿no? Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse, dice, y desambarse lo más pronto posible. Tuvo que empezar por matar al peruano que había en él y por coger algo de cada gringo que conoció. Con el botín se compuso una nueva persona, un ser, ¿sí?, hecho de retazos, que no era ni sambo ni gringo. O sea, ¿qué es lo que era? Precisemos que se llama Roberto, que años después se le conoció por Bobby. Cambió su nombre de Roberto a Bobby, pero que en los últimos documentos oficiales figura con el nombre de Bob. Wow. ¿Ya? En su ascensión vertiginosa hacia la nada, fue perdiendo en cada etapa una sílaba de su nombre. Dice, según el texto, ¿qué quería conseguir el protagonista? Ahí dice, ¿no? Quería cambiar su apariencia y parecer a un estadounidense. ¿Qué tipo? Bueno, yo tuve que modificar un poco, si te das cuenta, porque decía, quería ser más un rubio de Filadelfia, ¿sí? Pero quería volverse, pues, no un estadounidense o un extranjero, no quería parecer a un peruano. ¿Qué tipo de progresión temática se da en el texto? Aquí tenemos una progresión temática constante. Ya chicos, eso lo vamos a ver más adelante, por eso también se los estoy respondiendo yo. Ahora vamos a el siguiente texto, porque la pregunta 3 son respuestas libres. Perros tras el ganado. ¡Guau, guau, guau! El ladrido monótono y largo, agudo hasta ser taladrante. Triste como un lamento, azotaba el vellón albo de las ovejas conduciendo la manada. Esta, marchando a trote corto, trisca que trisca, el hicho duro, moteaba de blanco la rijosidad gris de la cordillera andina. Era una gran manada, puesto que se componía de 100 pares, sin contar los corderos. ¡Guau! 100 pares. Porque ha de saberse que tanto la antuca, la pastora, como sus taitas y hermanos contaban por pares. Su aritmética ascendía hasta 5, para volver de allí al principio, y así habrían dicho 500, o 700, o 900, pero en realidad jamás necesitaban hablar de cantidades fabulosas. Estamos hablando sobre los perros hambrientos de Ciro Alegría, ¿ya? Ahora dice, ¿a quiénes describe el texto? Al rebaño que iba conducido por una manada de perros. ¿Ya? ¿Qué tipo de narrador emplea el texto? ¿Cuál es el que tomó? Es un narrador omnisciente y el tono es ecuánime. Ahora, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver aquí. A ver, el siguiente texto dice, la educación. Sobre la educación se originan dos interrogantes con el inicio del siglo XXI. ¿Cuánto vamos a saber y cómo aplicaremos el conocimiento? El mundo no solo va a dividirse entre los que tienen y los que no tienen, sino entre los que saben y los que no saben. La riqueza dependerá ahora de la riqueza del saber y no de la producción de materias primas. Es necesario que nos preparemos para aprender. Es importante que los países de América Latina organicen sociedades de conocimiento, con el fin de superar la pobreza y el atraso. Tal vez alguien piense que la educación no es capaz de crear desarrollo económico porque las sociedades siguen siendo injustas y discriminatorias. La educación, dice, sí puede cambiar el futuro de estos países. La clave está en mejorar los sistemas educativos que resultan obsoletos. La UNESCO sostiene que la nueva educación debe tener en cuenta la equidad, que todos tengan oportunidad de participar.
la competitividad, con una educación que modernice la sociedad, y la ciudadanía, crear ciudadanos para una sociedad democrática. Bien, dice, según la UNESCO, ¿qué debe tener la nueva educación? Ahí dice, la UNESCO sostiene que la nueva educación, ya, eso es literal, ¿sí? A ver, entonces ahí estamos en el nivel semántico, algo literal, equidad, competitividad y ciudadanía, eso es lo que nos dice. ¿De qué dependerá el desarrollo económico de la sociedad? Ah, también dice es el desarrollo económico porque las sociedades siguen, pueden cambiar, la educación puede cambiar el futuro, ¿sí? Tal vez alguien piense que la educación no es capaz de crear desarrollo económico, pero sí lo puede hacer. Entonces, ¿de qué dependerá el desarrollo económico? De la educación. También estamos en el nivel semántico todavía, chicos, recuerden. Ahora dice, selección y marco la palabra que puede reemplazar al término clave. Cuando dice es la clave, vamos, busquemos a la palabra. La clave está en mejorar. La solución está en mejorar, ¿sí o no? ¿Cuál es el tema central del texto? El sentido de la educación en el siglo XXI. Ahí tuve que un poquito inferir, ¿no? Porque tuve que arreglar para llegar al tema. A veces no va a estar tan literal. ¿Qué sucederá mientras no se forme en educación de calidad en las naciones? No hay educación de calidad en las naciones. Persistirá la discriminación en la sociedad. ¿Ya? ¿Qué debería mejorar en nuestro sistema educativo para alcanzar el desarrollo? A ver, ¿qué es lo que debemos de nosotros de mejorar? Los problemas, la información, la armonía, el método, la tecnología. Y acá dice, ¿no? Que hay mejorar los sistemas educativos que resultan obsoletos. Entonces sería el método. ¿Y qué países podrían nutrirse más con la información brindada en el texto? ¿Quiénes? Los desarrollados, no, pues porque ellos ya están bien, los extranjeros tampoco, los países en pleno auge, países ocultos, países con índice de pobreza. Ellos se beneficiarían porque podría ser ahí, ¿no? En pleno auge o con índice de pobreza, pero si estábamos hablando que la educación va a ayudar al desarrollo económico, entonces países con índice de pobreza. Ahora sí, por último tenemos lo siguiente. Dice, selecciona y marco la alternativa que expresa el significado de la expresión latina cuidam, que es persona de poca importancia. ¿Sí? Cuidam. Leo el texto e infiero el significado de la palabra resaltada. Ya conocemos las paradojas del Perú. Tiene un gran patrimonio y al mismo tiempo unos estándares educativos deplorables y unas gestiones públicas no menos entristecedoras. O sea, tiene contradicciones. ¿Ya? Esas paradojas. Seleccione y subraya la alternativa que contenga el sinónimo de la expresión resaltada. Finalmente, en la espesura del bosque encontraron inerme al fugitivo, como indefenso, no inservible, no podría ser moribundo, extraviado, no, simplemente indefenso. Seleccione y marco la alternativa que sustituya la palabra destacada en el siguiente texto. Cercanos a pisar la segunda década del tercer milenio, los humanos estamos abandonando por primera vez algunas de nuestras costumbres y creencias más antiguas y ya varias están desapareciendo por ahí. Pisar, o sea, llegar, ¿no? Ir llegando, ¿ya? A la década, ¿no? Del tercer milenio. Identifico y marco la serie verbal que continúa. Abatido, lánguido, abigarrado, heteróclito, abatido. Tú sabes qué es eso, ¿no? Está triste y así. Entonces, ¿cuál sería? Intrincado, enmarañado. ¿Ves? No tienes que saber todos los significados de la serie. Agarra solo una y se supone que los demás van a continuar a esa. Entonces voy a buscar, pues, ¿no? A cuál se parece, cuál debería continuar. Selecciono y marco la alternativa correcta. Presumido, arrogante, ufano, orondo. ¿Ya? Ahora dice, identifico y marco el antónimo de la palabra resaltada. Aleja de los niños aquel envase que contiene una sustancia deletérea. A inofensiva. Porque deleteria sí es que te puede hacer daño. Entonces, un antónimo me pide inofensivo. Selecciono y marco, ¿ves? ¿Te das cuenta? Tienes que leer bien ahí, porque ¿qué tal tú ponías un sinónimo? La alternativa correcta dice paloma, arrullar, canario, gorjear, cisne, bosnar, búho, ulular. Bien, chicos, la tarea es que tienes que copiar todo el contenido de las diapositivas al cuaderno. Bueno, no lo que hemos resuelto del libro, ya, eso no. Eso solo si te dije, no puedes copiar pregunta-respuesta, nada más 1A, 2B, algo así.
los que no tienen libro, y los que tienen libro pueden completar pues su libro. Aproveche. Y también tienes que resolver la página 36 y 37 de tu libro de actitud verbal. Resuelve bien tu tarea, porque yo pongo notas de las tareas, ¿ya chicos? Y en plan lector, ustedes van a leer la obra, leyeron, ¿no? La vez pasada, Dioses y Hombres de Guarachirí, y ahora para esta tercera unidad van a leer La Ciudad de los Perros de Mario Vargas Llosa. Y ustedes van a tener que presentar un abanico literario. Y disculpen, acá les he puesto cubo, pero la organización del abanico tiene que ser de la siguiente forma: el título de la obra, personajes de la obra, resumen de la obra, autor de la obra, dibujo de la obra y lo que más te gustó de la obra. Tienes que ser creativo, tienes que grabarte exponiendo tu abanico literario. Y la exposición no debe pasar más de los 2 minutos. Ahora, cuando tú vas a exponer, tienes que estar correctamente uniformado. Bien, chicos, eso es todo.